Preparen el camino del Señor. Preparen el camino del Señor. Proclama en el desierto. Nación de pregón. En el camino del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la comunión o amistad, santidad del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Buenos días o tardes, ¿cómo están? Hoy comenzamos un nuevo año en la iglesia. No el 1 de enero, sino hoy, primer domingo del Adviento, el pueblo de Dios, movido por la fe, comienza hoy un nuevo año, pero también un nuevo ciclo, ya que por ciclos se nos da toda la palabra de Dios, por lo menos en las páginas de lo que consideramos el libro por excelencia, el libro más santo, el libro sagrado llamado Biblia, pero que en realidad es solamente 73 libros de lo mucho que ha hecho Dios. Dios no se puede reducir a 1 o a 73 libros. Los textos son meramente testimonios de lo que la palabra viva de Dios ha hecho. Primero se dan los hechos, luego se proclama oralmente las epopeyas de Dios. Luego se pone por escrito algo de lo muchísimo que Dios ha actuado y ha dicho. Después ese libro pasa a ser parte de un ritual llamado para nosotros la misa, la liturgia. Pero además de haber tantos libros sagrados, como montes santos, como ríos de aguas benditas, hoy celebramos la fuente de lo que hace bendito todo. La palabra de Dios que con el primer domingo del Adviento nos presenta cómo el Señor desde el comienzo de la humanidad está presente con su palabra poderosa a lo largo de la historia, por las tradiciones de los pueblos, por las decisiones democráticas o a veces no tanto de gobiernos y pueblo que se tienen que ajustar para vivir de acuerdo a la ley suprema de Dios y hacer sus propias leyes. Hoy vamos a descubrir cuál es la clave de toda la historia humana, de nuestra historia personal, familiar, tribal o trivial y también, no trivial, perdón, tribal, porque es de tribu, no de trivial, de algo que no cuenta, perdón. Tribal o de tribu o de familia o de nación, y con humildad, mis hermanos, reconozcamos que una vez más el Señor toma la iniciativa de llamarnos a su plan de salvación, plan universal de salud, de bienestar para cada persona, para cada familia, para cada partido, para cada nación, para todas las naciones. Hoy vamos a ver cómo el Señor nos sigue primereando, usando la palabra del Papa Francisco. Primereando quiere decir que Él es el primero que toma la iniciativa en un mundo resquebrajado en las tinieblas, en esa oscuridad representado por este color que simboliza la tristeza, la melancolía, la soledad, el aislamiento. Y así venimos ante Dios para que se renueve nuestra esperanza, para que vuelva un rayo de su luz a decirnos: mira, a lo largo del túnel se ve algo claro. No distraigamos nuestra mirada hacia adelante y al frente y hacia arriba. Por eso primero reconozcamos cuáles son estas tinieblas representadas por esta primera semana del Adviento, en la cual estoy por prender esa primer vela de Adviento oscura, como este manto del altar y del vestuario del sacerdote, que simboliza esas tinieblas. Enseguida la enciendo haciendo oración por cada uno de ustedes. Primero estamos pecados, de los cuales no solamente el diablo es el culpable del mundo, no, yo soy
responsable. Yo tengo la culpa en mucho. Yo sé que no le he respondido a Dios, por eso estoy como estoy. Y aquí vengo delante de mis hermanos a reconocerme el primer responsable de mi propia suerte. No Dios, ni el demonio, ni el mundo, ni el gobierno, yo. ¿De qué manera reconocemos cada uno de nosotros responsables de todo lo que nos acaece? Enfermedades, tristezas, lo que sea. Por eso, guardemos un momento de silencio para reconocer todo lo que nosotros hemos dejado de hacer, sobre todo, y que nos correspondía hacer y no lo hemos hecho. Y queremos echarle la culpa solo a los demás. No, tomemos las cartas en nuestras manos, las cartas de nuestras vidas. Las decisiones ya no son solo de Dios o de un mundo amorfo o de potestades oscuras que no se sabe ni qué. No, nosotros sí sabemos qué. Nuestros propios pecados nos tienen donde estamos. Pidámosle pues perdón a Dios por todos ellos. He sido enviado a sanar los corazones afligidos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Has venido a llamar a los pecadores. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Está sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y una vez perdonados nuestros pecados, nos lleve a gozar juntos de la vida eterna. Amén. Esta primera vela que nos recuerda en esta corona que significa ciclo. Ciclo es como la bicicleta, doble cicleta o doble ciclo, doble rueda. Esta rueda que para nosotros simboliza cómo las estaciones del tiempo se repiten. Viene el invierno, después la primavera, primeramente Dios, si nos acaba el mundo antes, luego otra vez el verano, el otoño, y hoy precisamente entre el otoño y el invierno estamos por comenzar un nuevo ciclo. Eso quiere decir la corona, un ciclo más en nuestra vida. Porque lo que yo les prediqué en el 2015, que son las lecturas que vamos a escuchar hoy, algo distinto hay después de 3 años. Las lecturas que estamos por escuchar el día de hoy se volverán a repetir en el 2022. Pero en el mundo en el 2022, ¿quién de nosotros estará vivo? ¿O quién ya habrá pasado de este mundo? Seremos 3 años menos jóvenes, que es lo mismo decir más viejos, pero se oye más bonito, menos jóvenes. Pero ¿y qué nos dice la palabra de Dios hoy? No en el 2015, no nos dirá lo mismo, serán cosas nuevas en el 2022, pero en el 2019, ¿qué tiene para nosotros hoy? Por eso bendecimos esta corona o ciclo que nos comienza a hablar de Dios con un nuevo periodo, una nueva era, y de esa manera nosotros encendemos esa lámpara en nuestras vidas, porque la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos, que ilumina nuestra vida hasta llegar al final de nuestros días, también el mundo cuando llegue al final de los tiempos y regrese nuestro Señor Jesucristo para tomar posesión de todo lo suyo. Desde ahorita usted y yo digámosle a Jesús: posesiónate de nosotros, Señor. Esta es tu casa. Estos son los corazones que te aclaman. Este es tu pueblo. Por todos nuestros enfermos, por su salud y pronta recuperación. Hagamos también en agradecimiento por el primer aniversario
del presidente AMLO, esa cuarta transformación, que un presidente sin necesariamente que sea católico, pero se profesa seguidor de Jesucristo y ha logrado combatir tanto la corrupción, también por la conversión de nuestro presidente Donald Trump, para que la palabra de Dios de verdad haga los cambios necesarios en ambas naciones, no divididas por una frontera, sino más bien unidos con un mismo pueblo, porque todos tenemos familiares en los Estados Unidos mexicanos, pero también para que la Madre de Dios en su Inmaculada Concepción siga siendo la reina y emperatriz de los Estados Unidos americanos, ambos Estados Unidos, una sola América. Oremos. Concede a tus fieles, Dios nuestro, el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene a nosotros, para que mediante la práctica de las buenas obras, colocados un día a su derecha, merezcamos poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de los pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob en marcha, caminemos a la luz del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron! Vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron! Vamos a la casa del Señor. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. ¡Qué alegría cuando me dijeron! Vamos a la casa del Señor. Desen la paz a Jerusalén, vivan seguros los
Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tomen en cuenta el momento en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y revistámonos con las armas de la luz. Comportémonos honestamente, como se hace en pleno día. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujurias ni desenfrenos, nada de pleitos ni envidias. Revístanse más bien de nuestro Señor Jesucristo y que el cuidado de su cuerpo no dé ocasión a los malos deseos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que podamos ver tu amor y que tu salvación nos toque a todos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen pues y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metieran por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, este domingo primero del Adviento se nos da la oportunidad de recapitular. ¿Qué es eso?
de resumir, de mirar, de echar una mirada panorámica desde los comienzos de la existencia del ser humano, que la Biblia describe como descendientes todos de una sola pareja, Adán y Eva, que muy bien puede aplicarse a Adán a todos los hombres y Eva a todas las mujeres, y que aunque al comienzo de esa narración se habla de Noé que comete el primer fratricida y se le marca en la frente para que quien lo vea no atente contra él. Y uno se pregunta, ¿cómo que quien lo vea se supone que son los primeros 4 seres humanos? No, mis hermanas y hermanos. El compositor del libro sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, nos dio esa historia para en ella reflejar la naturaleza humana. Es decir, que es una forma del pueblo judío creyente en el verdadero y único Dios, como Él se ha encargado, primero que nada, de la nada hacer las cosas, o más bien de sí mismo, como se nos decía en el ciclo pasado, cuando la mujer, madre de aquellos niños, les dice que vale la pena entregar la vida por el autor de la vida, porque el que nos hizo de la nada, o más bien de sí mismos, es el que manda, es el que tiene el poder de dar vida y de quitarla. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de reflexionar por qué existimos, por qué somos humanidad. El porqué de Adán y Eva o de nuestros antepasados que comenzaron a demostrar que eran seres humanos o personas con el lenguaje, el koiné o las escrituras por líneas y monitos en las cuevas, por el arte que expresaron en su tiempo, y cómo desde el momento que el Señor de la tierra o del lodo, una figurita de barro que bien pudo haber sido una planta o el chimpancé o una semilla o un árbol, eso es secundario. Aquí lo que importa es que cuando Dios sopla en aquella pedazo de barro o lo que sea, de vegetal o de animal, empieza a existir Adán, es decir, el hombre y la mujer hechos a su imagen y semejanza, con razonamiento, con capacidad de amar y su capacidad de elegir, pero ante todo con un propósito de vida. Cuando los hombres por su rebeldía se manifestaron contra el Creador, el Señor nos dice en los primeros 11 capítulos de la Biblia que se enfadó, se arrepintió prácticamente de habernos creado. Y cuando estaba listo para destruir todo y no más saber de los seres humanos tan rebeldes que le hicieron más caso a Satanás que a él, que bajaba todas las tardes en el frescor del día o por la mañana, pero no le hicimos caso. Quisimos mejor hacerle caso a la ciencia fundada en la curiosidad, no la ciencia del Espíritu Santo, que ya tenían todo lo necesario para vivir y vivir bien en el paraíso terrenal, o primera probadita de una felicidad incomparable. Pero no, quisimos hacerle caso a voces ajenas a nuestra naturaleza y libremente decidimos no solamente darle la espalda a nuestro autor de vida, al Creador, sino ponernos del lado de su antagonista, de su enemigo, Satanás. Por eso Dios se vio en la necesidad de dar la promesa de un Mesías que nos rescataría de las garras del corrupto, del que esclaviza, del asesino mentiroso, el engañador desde el principio. Y desde que caemos en esas garras del abismo, un tema que abordaré el próximo domingo, que hablaremos de la Inmaculada Madre de Dios, el Señor prepara una etapa mesiánica que nos describe el profeta Isaías el día de hoy. Cuando Isaías, estamos hablando para el año 646 más o menos, para el mediados del siglo XVII, pues se cuenta de 0 para atrás. Del siglo VII, no 17 sino VII antes de Cristo, los 600 y pico, cuando Jerusalén estaba en todo su apogeo, descendiente de David, que había
luchado para regenerar a su pueblo y volver al Señor, pero Isaías le advierte que pronto ese país, la ciudad capital Jerusalén, sería arrasada, como fueron arrasadas las 11 tribus, 10 tribus del norte de Israel con la conquista de Sennacherib en el año 722. Para el 650 los judíos y la tribu de no sé qué otra tribu está junto a Judá sentían que Dios a ellos los tenía con tanto abrazados, con tanto cariño, que se veían ellos como a la niña de sus ojos, y era verdad. Pero eso les empezó a dar una idea de que ellos eran los hijos de papi, la raza superior, y a partir de esa promesa de que Dios haría del monte Sión el ápice del mundo, la montaña más alta donde todas las demás naciones vendrían y le dirían a un judío: llévame a adorar al verdadero Dios allí donde tú vas, al templo de Jerusalén, porque la instrucción viene de Jerusalén, la paz fluye de Sión. Claro, esa promesa mesiánica y de la importancia que tiene Jerusalén como madre de todas las naciones, la fuente de la paz, es una promesa divina que tarde que temprano se realizaría, pero desafortunadamente como humanos tergiversamos las promesas de Dios, de tal manera que la teología de la ciudad de paz, la ciudad luz, el Shalom, que es otro nombre para Jerusalén, cambia por sentirse ellos los superiores a los demás. Por eso, mis hermanas y hermanos, deberíamos aplicar las lecturas de hoy a lo que está sucediendo en el tiempo en el que vivimos. Muchas personas a veces se confunden padre como buen creyente de Dios, judío o católico, cristiano, musulmán. ¿Cuál es lo que el Señor tiene para nosotros aquí en la tierra en preparación al cielo? No nomás el cielo, y tampoco no nomás la tierra, sino también el cielo. O sea, las dos cosas. ¿Qué tipo de tierra nos prepara a adquirir? ¿Qué tipo, hasta cierto punto, qué tipo de cielo, verdad? Entonces, nosotros no somos personas ciegas que venimos a la iglesia a que nos laven el cerebro. No, venimos a que su palabra ilumine nuestras vidas confusas, llenos de ideas y de experiencias tan llenas de dolor y soledad y tristeza. Venimos que viene un gobierno y nos defrauda, viene otro y sale peor. ¿Qué más queremos o qué más debemos esperar? Yo les quiero recordar, mis hermanas y hermanos, que un gran santo de nuestro tiempo, el gran San Juan Pablo II, con su intervención y junto con el presidente de esta gran nación, los Estados Unidos de América, el señor Ronald Reagan, hizo posible que esa pared, que ese muro que dividía a Berlín entre el este y el occidente, viniera abajo. Que gracias a que el Papa, que su madre murió de pequeñito cuando él tenía 8 o 9 años, y cuyo padre después lo crió, pero él se aferró a la Santísima Virgen como madre amorosa, y eso le hizo dar un sentido especial para su querida Polonia, porque un sano patriotismo no está peleado con su fe cristiana católica y también de sus amiguitos de infancia, los judíos, cuyos antecesores habían sido llevados a los hornos crematorios, donde el poder diabólico en la persona de Hitler hizo sentir la fuerza, la rabia contra los hijos y las hijas de Dios, contra cada ser humano. ¿Y qué diremos hoy de América? ¿Y qué diremos hoy de México? ¿Y qué diremos hoy de nuestras familias? Mucho tenemos que decir. Por eso, mis hermanas y hermanos, una cosa quiero que les quede claro cuando ustedes me oyen hablar a favor del presidente actual de México, AMLO. No quiere decir que totalmente estoy identificando su administración o su nuevo régimen de la Cuarta Transformación con un nuevo mesianismo.
el mismo presidente López Obrador ha renunciado a identificar sus propuestas como algo mesiánico. No así con el presidente de los Estados Unidos americanos, que sí se ha propuesto como el elegido de Dios. Y todo lo pueden consultar, googlear. No estoy mintiendo, estoy solamente describiendo lo que dicen las noticias. ¿Qué entonces tiene la palabra de Dios para nosotros? Si no el comunismo, tampoco el capitalismo. Entonces, ¿qué? Nos dice el Papa Francisco que hay una nueva forma de integrar al pueblo y a sus autoridades. Es decir, una forma en el que se respeta la democracia, pero tampoco se impone una aplastante mayoría. En el que se respeta al líder, pero no se le considera dictador ni rey, sino que se le llama a cuentas. ¿Cuál es esa tercera vía que yo llamo tercera vía del Espíritu Santo? Pues el Papa le llama sinodalidad. El presidente AMLO le llama humanismo. Por eso ha escrito un libro que se llama Economía Moral. Yo llamaría economía responsable. Yo tengo otro nombre, pero coincidimos en conceptos. Nosotros tenemos que saber entonces que no podemos fiarnos de cualquier mesianismo. El único mesianismo, y no se llama mesianismo porque todo lo que termina en ismo es un deterioro, cristianismo, deterioro de la cristiandad. Capitalismo, el capital es bueno, hay que invertir. El Señor Jesús da muchas parábolas en las que se nos entrega talentos para ir a trabajarlo con intereses o con lo que sea. Él habla de una economía saludable, pero ya cuando se habla de capitalismo es cuando el capital se pervierte en ídolo. El ídolo actual o los ídolos actuales modernos es el becerro de oro llamado neoliberalismo. Y también la fama. Esos son los dos ídolos que más nos atacan hoy día, y que la palabra de Dios nos invita a liberarnos de esos dos ídolos que el Señor aborrece, porque se devora, se traga a nuestros niños, a nuestra mentalidad, a nuestros corazones, a nuestra libertad de invertir, de tener una casa, un trabajo donde se nos pague un justo salario, de menos al costo de vida. En fin, mis hermanas y hermanos, ¿qué nos dice Isaías capítulo 2? Cuando este profeta le dice: mira, a pesar de que estás triste, Jerusalén, un día va a suceder que tú serás el centro, la cúspide de toda otra montaña. ¿Cuántas montañas se les puede llamar sagradas? ¿Cuántos ríos? ¿Cuántas cuevas o piedras? Siempre hay objetos que nos llaman la atención, porque hay culturas y pueblos que tienen diferentes expresiones religiosas, y que cuando los cristianos llegaron a este nuevo mundo llamado América, después se le llamó América, de innumerables pueblos indígenas, a todos se les tachoneó de diabólicos y de satánicos, porque no había llegado el mensaje de salvación que en Cristo a todos los pueblos se ofrece. Por eso, mis hermanas y hermanos, no nos confundamos. ¿Cuánta gente usa la Biblia y el mensaje mesiánico que escuchamos hoy, pero para provecho personal solamente de dinero o de una ideología o de un partido, y no van al fondo de lo que significa que Jesús sea el Mesías? Ya dije, no quisiera usar la palabra mesianismo, pero a veces se me sale. El mesianismo, más bien la era mesiánica, la etapa final de la historia. Lo que una de las herejías conocidas usó el término de nueva era. En realidad el término no tiene la culpa, no es algo negativo. Así como la palabra limpia no es nada malo, pues limpiar, pero ya usados por Satanás, ya incluye muchas cosas sucias. La nueva era usada por Satanás, por el que divide de los primeros cristianos, ya tiene algo negativo, porque de nueva era no tiene nada. Vuelven a repetir el ciclo del fatalismo, el círculo que nosotros usamos del Adviento, como los ciclos de la misa que celebramos domingo tras domingo, año tras año, cada 3 años y otros 6 años, 9 años, 12 años. Yo llevo 20 años predicando la palabra de Dios, palabra viva, viva en familia.
o Viva la Palabra, o otro programa, Padre Misa Radio Evangeliza, ahora como su servidor Padre Joaquín del Valle, y todo lo que trato de hacer desde antes de ser sacerdote, pero sobre todo ahora con la gracia que el Señor me ha dado, de predicar una palabra de verdad. Una palabra eficaz que sana, que libera, que ayuda a familias enteras, porque tienen el Espíritu Santo. Porque yo no soy dueño de esa palabra, sino solamente un servidor. Me voy a poner celoso porque haya un licenciado, un presidente de una nación, un médico, un profesor, que use los términos que yo uso en la iglesia. ¿Por qué? Si la palabra de Dios vino a hacerse presente en todas las áreas de la sociedad y quiere hacerse llegar a todos los rincones de la tierra. Pero primero entendamos cómo el mensaje misionero de salvación tiene una dirección para el Antiguo Testamento o la primera alianza, de presentar al monte de Sión como la más alta de las montañas. Físicamente no es la más alta. El monte Carmelo es más alto que Jerusalén, los que han ido a la Tierra Santa. El monte Tabor, donde se transfiguró Jesucristo. El Ararat, donde el arca de Noé quedó allá en la cima del monte Ararat. ¿Por qué la cima de las montañas es tan importante para la Biblia, para la gente que tenemos fe? Porque el subir a una montaña significa la actitud del espíritu que se eleva, que casi toca a Dios, por así decir, físicamente cerca de las nubes. Pero más que una montaña alta físicamente, porque Sión es la montaña principal y más alta de todas. No porque físicamente he dicho sea más alta que las demás montañas de la tierra. El monte Everest es el más alto de la tierra, porque ese no es el bendito y Sión sí lo es. En este caso, porque en el monte Sión Dios decidió habitar. Así de sencillo. Ustedes quieren saber cuál es el monte más alto, donde toda su palabra se exprese a todo lo que da, y donde los hombres y mujeres acudamos a vivir de esa palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Por eso la dirección misionera del pueblo judío era que todas las naciones fueran al monte Sión y le dijeran a un judío: vengan, subamos al cerro del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y caminemos por sus sendas. Porque la enseñanza irradia de Sión, de Jerusalén sale la palabra del Señor. Esa es la razón de la altura de Sión. Aunque sea una montaña chaparrita y no tan alta como las demás, pero en esta montaña está la palabra de Dios, que con claridad ilumina todas las mentes, familias, naciones enteras. El Señor gobernará las naciones y enderezará la humanidad. ¿Cuánta gente está molesta en México porque uno, aunque no sea católico, pero se proclama seguidor de Jesucristo, está acabando con la corrupción? No, algo está pasando. Es un comunista, apoya el aborto y los matrimonios gay, y todo ese gobierno va para el infierno. Y pidamos a Dios un milagro por México. Jamás ese presidente abogado para que haya esa promiscuidad que denuncia la segunda lectura de hoy, de Pablo a los Romanos. Ustedes saben en qué tiempos vivimos y que ya es hora de despertar. ¿De qué despertamos? De ese bochorno, de esa oscuridad, de esa tiniebla, que este color simboliza del tiempo del Adviento, de un esperar hasta que el Señor vuelva a manifestarse y a tomar la iniciativa. Pero el apóstol Pablo dice claramente que como hombres y mujeres de fe, nosotros ya estamos más cerca del Dios, del reino de Dios, de ver su rostro, que cuando empezamos el camino de la fe, cuando nos bautizaron de chiquitos. Por eso les digo, mis hermanas y hermanos, estas lecturas que se proclamaron en el 2015, no es lo mismo ahora en el 2019, y es la misma lectura. ¿Y por qué esta misma lectura que en el 2022 se las vamos a proclamar no va a ser igual? Claro, como rito de la misa, siempre lo mismo.
Por eso hay que distinguir entre la misa como un rito, quiere decir algo que se repite. El sacerdote entra por el centro con una persona con un libro, los acólitos, cantamos, después me voy a esta mesa grande para un poquito de pan y de vino, transformarlos con la inspiración y la fuerza, no solo la inspiración sino la autoridad, el don que le ha dado al sacerdote el Señor de con sus manos consagradas hacer que deje de ser pan y vino y sean el cuerpo y la sangre del Señor. Porque este rito de la misa es algo que se repite una y otra vez, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Gente que no pone atención en la misa siempre se quedan con esa idea: vamos a la iglesia, qué aburrido, ay, cuánto habla ese padre, qué tardado, ay, ya no puedo más. ¿Por qué no le cambian? Oye, pero si te pones a pensar, aunque los gestos, la forma de hacer las cosas se repite porque es un rito, pero el contenido de ese rito, que es el mismo evangelio de Cristo, esos 33 años o 35, no sabemos exactamente, que Jesús vino a la tierra. Es la segunda etapa. La primera fue desde Adán y Eva, o desde los primeros pasos de la humanidad, hasta el cumplimiento de la promesa mesiánica, cuando el Mesías nace, se hace carne, se hace hombre y personalmente nos trae el reino del amor, de la paz, de la alegría, de la justicia, de la eficiencia, de lo que hay que hacer. Como la palabra de Dios es viva y eficaz. Y una vez que parte de este mundo, comienza esa tercera etapa, o etapa del Espíritu Santo, que es la etapa que usted y yo vivimos, y que ya llevamos 2 milenios y acabamos de estrenar el tercer milenio cristiano. ¿Qué hacemos en esta tercera etapa? Hermanos, pues que ya nos caiga el 20, por así decir, que ya entremos en onda, que el Señor no va a venir igual como algunas sectas protestantes dicen, que se tiene que reencarnar de nuevo. No, hombre, si nuestro Señor mandara a su ángel, como una película española que vi el otro día, y que llegan a una señora que no se llama María, se llama, creo, Margarita, otro nombre, y van y le dicen: oye, pues vengo de parte del Señor que pues quiere otra vez encarnarse. Y yo, como dicen los españoles, yo, que no me vaya a pasar como la María, vino y le dio un niño y después se lo quitó y una forma horrenda. No, conmigo no se equivoca. O sea, como que eso de volverse a encarnar, estaba una palomita allí dando vueltas en la jaula, el Padre Celestial de mayor edad, con corbata y todo, y Jesucristo muy joven, muy apuesto allí, y el Padre Celestial tratando de convencer a la Margarita que otra vez, y Margarita diciéndole: ya no, fíjate que no, fue muy duro el dolor de la primera María para que otra María, otra mujer acepte que mandes a su hijo otra vez y que lo vuelvan a matar igual o peor. No. Entonces, mis hermanas y hermanos, el momento de la encarnación fue único. Aquella doncella que dijo fiat, y que será el tema del próximo domingo. Pero ahorita solamente estoy describiendo de qué manera necesitamos todos esa nueva era. No como herejía, no como una segunda encarnación, sino como aquel único y irrepetible momento, que la segunda y central etapa de la historia que vino el Mesías, esa etapa mesiánica se prolongue hasta el 2019 y 20 y 21 y 30 y 50 y cuando Dios quiera concluir la historia. Mientras tanto, usted y yo estamos llamados a ser los pies de Jesús, las manos de Jesús, los ojos de Jesús. No para que tú te creas un Mesías, ¿verdad? Como algunos dictadores en el gobierno o partidos políticos, llámese comunismo o capitalismo o Trump o quien sea, ¿verdad? No. Aquí se trata de que si tú eres el presidente o eres el sacerdote, eres un maestro, eres un dentista o eres un estudiante de la escuela, una ama de casa, tú eres la presencia de Cristo, la presencia viva del Señor Jesucristo allí en tu hogar, en la escuela, en el negocio, para que con tu libre aceptación de la palabra de Cristo transformes esa cocina, esa habitación, ese salón de escuela, esa parroquia. Ay, Dios mío, que no me ha sido fácil. Y que podamos decir: el Señor se hace presente por medio de inteligencias y corazones, cuerpos y almas que están integrados, vivitos y coleando, dice el dicho. Aquí escuchando la palabra para después durante la semana aplicarla y vivirla. Por eso a mí me molesta tanto
Que se le critique a cualquier persona, sea un presidente, sea un secretario de una oficina, sea un barrendero, sea un cocinero en un restaurante, y que se le denigre solo porque no tiene papeles o por ser un indígena. Qué pena que siendo cristiano y católico quieras usurpar el nombre de Cristo. Más bien Cristo es quien te quiere no usar, pero por medio de ti llegar a los demás, pero no para que usurpes su nombre, porque la cabeza es una. No puede haber un cuerpo con una cabeza aquí y otra acá, sería deforme, será un ogro, sería un monstruo. El Señor nos invita a actuar en coherencia con el cuerpo, con la armonía, que una mano y otra se coordinan un pie con otro. Y de ese modo a salvar a los demás, no solamente por los contactos del internet, sino por los contactos de palabras nobles, bellas. Cualquier mensaje en las redes sociales que diga malas palabras o que envíe imágenes de pornografía o cualquier tipo indecente, tú no puedes seguir contactando ese canal. Aprecia a aquellos hombres y mujeres, amistades, amigos que saben convivir, quizás en un chiste, algo así, pero no constantemente pervertir la mente tuya y la de los tuyos. Aprende a discernir dónde está el Mesías hoy, porque Él no ha huido de nuestro mundo. Él vino para quedarse. Lo esperamos una Navidad más, porque cada año tenemos que experimentar que el Señor ha venido una vez y una vez por todas. La liturgia no es que venga por segunda, quinta y milésima vez, no. Aquí repetimos los elementos del rito, estos son repetibles. Entramos por donde mismo, cantamos, nos sentamos, nos ponemos de pie, de rodillas, siempre lo mismo, como rito, pero como contenido del rito, que también es el mismo Cristo vivo y actuante hoy, pero de forma actualizada, de forma nueva. La misa que yo diga al ratito a las 2 de la tarde no me va a salir igual que la de ahorita, porque cada misa es única, como una única es cada rosa, aunque todas sean del mismo color, pero cada rosa tiene lo suyo. Una tiene un poquito más de perfume, otra menos. Los pajaritos cantarán la misma melodía, pero cada uno contribuye a ese canto alegre, del que hablaremos de hoy en noche, cuando hablaremos de ese otro monte donde la Madre de Dios se aparece, el Tepeyac. Hay tantos montes sagrados, pero ¿por qué el monte Sión para los judíos? El monte Calvario para todo cristiano y el monte Tepeyac para los que veneramos al verdadero y único Dios nacido de Tonantzin, el nombre náhuatl para la madre del verdaderísimo Dios por quien todo vive. Mis hermanas y hermanos, concluyo diciéndoles que no confundamos los mesianismos de ningún político, de ningún rey, de ningún dictador. Nadie puede usurpar el nombre y el papel de Jesucristo. Es uno el Mesías, no muchos. Pero los seguidores del Mesías son aquellos que al Mesías le dan su lugar y ellos se presentan como servidores. Me agradó escuchar el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, en la que él dice: aquí quien manda no es el presidente, yo soy un servidor, solamente el que manda es el pueblo. El pueblo es el Señor, el amo, el soberano, el gobernante. Yo solo soy un instrumento. ¿Cómo una persona así se le puede llamar comunista? Mis hermanas y hermanos, el Papa Juan Pablo II tuvo que actuar para liberar a Polonia de las garras del comunismo, así como también el otro santo en el lado opuesto de la ideología, digamos, San Óscar Arnulfo Romero, liberar al pueblo de San Salvador de las garras del neoliberalismo. Influidos por Estados Unidos, mataron a varios sacerdotes y su sirvienta y su trabajadora doméstica y su hija, allá en la Universidad de San Salvador, un 16 de noviembre del 81, creo un año después que mataron al arzobispo, no recuerdo exactamente el año, en el que estos jesuitas fueron asesinados. Y sigue habiendo asesinatos de gente que molesta, porque así actúa Satanás, el rey de este mundo, el usurpador del nombre y único, bendito por todos, el Mesías, el Salvador. Pero Satanás quiere presentarse como el que las puede.
No, mis hermanas y hermanos, hace 3 domingos hablábamos de Antíoco, uno de los 4 generales de Alejandro Magno, que quiso imponer su regla a todas las colonias y haciendo que los judíos comieran carne de cerdo. Ya les he dicho el detalle, no importa. Lo que importa es el cuestionamiento de que un hombre sea Dios. Jamás. Solamente a Jesús le reconocemos como Dios, pero él mismo, ni siquiera él mismo dijo soy Dios. Al contrario, dice, ¿qué no dicen las escrituras, sus escrituras? A los que escuchan la palabra de Dios, dioses seréis. Ay, el Señor siendo el Dios en persona nos dice dioses a nosotros. Qué amabilidad, qué verdad. Pero no para que nos creamos igualitos a Cristo. Por eso, mis hermanas y hermanos, cuidado inclusive con la democracia. Porque a veces se identifica democracia con una mayoría aplastante. Como la mayoría votó, ¿verdad? Por eso ni siquiera una dictadura de la monarquía, como tampoco de una democracia que cae en una mayoría aplastante, donde la vida indefensa de no nacida no cuenta, o la vida recién nacida tampoco. Vamos a pedirle al Señor que el tiempo mesiánico que se haga realidad entre nosotros. Y no vivamos engañados por cualquier falso Mesías, llámesele partido, llámesele el mercado de lo que consumes, llámese el crédito, llámese lo que sea. Uno solo es el Señor y el Mesías Jesucristo, y Él se ha hecho presente en el pueblo sencillo y humilde. Pidamos a Dios para que México realmente refleje ese mesianismo del Señor Jesús. No porque el presidente usurpe su nombre, sino porque Él busca de una manera u otra servir de verdad para acabar con la corrupción. Y por otro lado, pedimos para que este país, los Estados Unidos americanos, sepa el mundo entero que aquí no puede haber golpe de Estado como lo puede haber en otros países. Aquí más bien los jefes de la Armada renuncian antes de ponerse en contra del que tiene la autoridad de la presidencia de la nación. Y este hombre que es el presidente cree que todo el mundo lo alaba y lo respeta porque es el presidente. No, señor presidente, porque usted representa la presidencia, pero como presidente ha usurpado un nombre que no le corresponde. Si no, nos va a tocar hacerla como los 2 burritos que caminaban, y un burrito le decía al otro, fíjate que el domingo iba caminando y mucha gente ponía sus mantos para que yo pasara, y me aplaudían y me animaban, y el otro le dice, no te hagas tonto, le aplaudían al que llevaba arriba, y ahora que es Viernes Santo, a ver, te van a agarrar a palos, a ver si entiendes. Que así sea con nosotros. Si somos grandes es porque el Señor nos hace grandes, no porque tú seas grande por ti mismo. No te creas de más lo que no eres, pero tampoco creas de menos lo que oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes les sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Oremos. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en el tiempo presente, para aumento de nuestra devoción, se convierta para nosotros en prenda de redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar.
Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el misterio de nuestra fe. Tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Brennan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, cuyos nombres ya hemos dicho al principio. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de los aquí presentes para que junto con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Las personas, los seres humanos, sin Dios no somos nada. Con Dios podemos hacer tanto, dándole siempre el honor a Él, no a nosotros, sino a su nombre la gloria y el honor. Por eso decimos las palabras que nuestro mismo Divino Maestro nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo miedo, de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Dense unos a otros el saludo de la paz. He aquí a Jesucristo, Él es el Cordero de Dios. Él es el único que quita todo el pecado del mundo. Dichosos los invitados a aceptarlo a Él como el único Mesías. Dichosos los que han sido invitados a esta cena mesiánica. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya basta para sanarme. Hagamos oración. Híjole, ¿cómo me aguantan? Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro apoyo en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Váyanse en paz o quédense un ratito a convivir y cenar o almorzar con nosotros. La misa ha terminado. Gracias, coro.